Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa de Mujeres de Propósito. Hoy estamos realmente en un programa muy especial, un programa por diciembre. Tenemos tantas cosas que recordar, pero por sobre todo darles gracias por habernos acompañado durante todos estos programas. Y en realidad que tenemos mucho para hablar, Inés, ya que estamos en un mes tan especial. Y especial estamos diciendo porque vino un Salvador, vino nuestro Salvador. Y tenemos que pensar también que Mujeres de Propósito siempre tuvo como objetivo tener que resaltar a la familia, a la mujer y a la vida. Y cómo no recordarnos que nuestro Salvador fue embrioncito, se hizo carne en una mujer, en la Virgen María, y en base a eso fue creciendo para mostrarnos lo importante que es el ser humano para Dios, y por si fuera poco, nació en una familia formada por Jesús, José y María. Significa que eran dos propósitos que nuestro Dios lo tuvo desde siempre en el corazón. Y entonces queremos expresar nuestro contento y nuestras felicitaciones por estas fiestas de la Navidad, en la que nos recuerda todos estos acontecimientos del cual estamos hablando. Es cierto, quizá pueda ser importante la reunión de familia, de hecho, lo que comemos, lo que tomamos, lo que compramos para regalos entre nosotros, pero es el cumpleaños más importante que hemos tenido en toda la historia, el cumpleaños de Jesús. Bueno, a mí ya no me queda decir nada, porque ustedes ya lo dijeron todo. Bueno, yo solamente la alegría de la espera, la alegría de saber verdaderamente que soy importante, que en la historia fue una mujer que dijo sí. Y usted podrá decir sí este año nuevo que va a venir, sí a Dios, sí a los problemas, para poder resolverlo con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Vino Él no solamente para salvarnos, sino darnos la oportunidad de ser verdaderamente seres humanos de valores, con sentimiento, porque ahora se está enfriando mucho con el modernismo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo es el modernismo ahora? Cada cual para cual, y cada cual para quién, para la vida. Ciertamente que todas las épocas, todas, absolutamente todas, han tenido sus momentos luminosos, pero también sus momentos oscuros. Entonces nosotros tenemos que saber que estamos viviendo en el siglo XXI y que también tenemos nuestros momentos luminosos, porque cómo no hablar, por ejemplo, del avance de la ciencia, de la técnica, en el que el hombre está procurando siempre algo para el bien de la humanidad. Y eso es bueno. No pero solamente bien para la humanidad, sino bien para todo, para el gozo, para saberse realizada. ¿Y qué más? Pero como dice Rosa, también tenemos que saber nosotros que tenemos muchos puntos, diríamos grises, para no decir oscuros, como es el avance de muchísimas ideologías que nos están tomando, que van contra la vida y la familia. Y en este sentido tenemos que ser conscientes que nosotros, los seres humanos de buena voluntad, los seres humanos que realmente creemos que la vida tiene un propósito, tenemos que procurar siempre tener que resaltar todo lo que es luminoso. Pero, en resumen, ¿qué cosa
es lo que es oscuro en este tiempo. Como dijo Juan Pablo II, es la ausencia de Dios del corazón de los hombres. Asimismo, ¿y qué es lo que hemos pretendido lograr a través de Mujeres de Propósito? Hemos tenido muchísimas entrevistadas que nos enseñaron prácticamente a revalorizar el rol de la mujer, el rol de la familia y aún el rol del marido, porque hoy día, como decía Rosa y como decía también María Elena, los puntos oscuros es sacar el rol del varón dentro de la familia. Y sabemos que no es así, porque desde un principio, cuando Dios envió a Jesús, lo envió dentro de una familia bien constituida, papá José y mamá María. Y hoy día eso es inamovible, por más que quieran venir de pronto a contarnos tantas cosas de la biología, de bioquímica, que el modernismo, como decía Rosa, no va. Y le damos gracias justamente a todas esas mujeres que hemos entrevistado, porque cada una de ellas nos dio su punto de vista esencial. La familia y Dios, y los hijos en su perfecto lugar. Y bueno, ¿por qué no entonces hacer así como un pequeño recuento de todas estas mujeres que han pasado por nuestros podcasts, ¿verdad? Tenemos una madrina, una que empezó y es la señora, a ver si me ayuda. Graciela y más. Eso, me encanta, Graciela, una empresaria, una mujer aguerrida, valiente, que verdaderamente demuestra que las mujeres paraguayas tenemos ese sentir de pertenencia, de tener un padre que es el Padre nuestro y tener también la capacidad de generar esa fuerza que viene de Dios. Y en realidad que Graciela nos dio un gran ejemplo. ¿En qué sentido? Porque ella no nos dijo de que su vida haya sido todo rosa. No, ella nos dijo de que tuvo espinas en su familia, comenzando con toda esa historia hermosa que nos contó de cómo ella tuvo que ir superando los problemas con el esposo, pero ella dijo también algo tan importante. Acuérdense, dijo ella, que nuestros hijos no aprenden de lo que les decimos, sino que aprenden de lo que nosotros hacemos. Entonces ella resaltó la importancia del testimonio de vida que los padres tenemos que dar a los hijos, porque es así como ellos van a obrar. Por eso es algo importante también que nosotros tengamos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros propios hijos, que antes de enamorarse tan profundamente de alguien, miren un poco de dónde viene, de qué familia viene, si qué valores se manejan en esa familia. Porque acordémonos que se aprende por el testimonio de los mayores y entonces solamente así podemos tener una familia apropiada. Y justamente yo estoy recordando a Estela López, que nos dio una cátedra realmente de lo que es tener un matrimonio exitoso, que hoy día lamentablemente ya no es hasta que la muerte los separe, sino hasta que tengamos la primera diferencia, y es una pena. Es una pena desde el punto de vista tanto del hombre y de la mujer, ni qué decir de los hijos, que realmente quedan devastados. Por más que digan, no, se van a acostumbrar, los seguimos amando, no, realmente es una pena. Y Estela López nos dio una cátedra. ¿Por qué? Porque, como dice, nos pusimos de acuerdo con mi marido que no debíamos discutir delante de los hijos, discutían a solas, digamos. Y lo que decía la mamá era correcto, ¿verdad? O sea, que el papá no la desautorizaba y lo que decía el papá tampoco ella. Y formaron una familia muy feliz. Lamentablemente ella quedó viuda,
pero formó unos hijos maravillosos. También quiero, puntualizar bien que la espiritualidad, porque la ayuda de Dios, el primer mandamiento, sea aquí, sea en la Argentina, en la China, amar a Dios sobre todas las cosas. Porque el que ama a Dios tiene un amor especial hacia la humanidad. Ama a sus semejantes y se dona, se da, porque ese egoísmo de que yo y solamente yo, ahí se descompone todo, porque el matrimonio es de a dos y la familia somos muchos. Así se forma, en donarse, en darse. No es que yo te quiero, yo te doy. Es como nos enseñó Cristo, que vino a dar su vida por la humanidad. Dio el hijo que más amaba. Yo no llego a dimensionar de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque si en esta vida estamos ensayando mal, no vamos a poder tener una vida eterna. Así es que, ¿qué dicen ustedes? Pero también recuerdo el gran testimonio de Carolina Cuenca. Carolina Cuenca nos contó que se separó muy joven del esposo y que se mantuvo fiel al sacramento que un día ella prometió y se quedó separada ciertamente del marido, criando a las 2 hijas, pero ella nos dijo algo tan importante: mi papá fue el que suplió esa imagen paterna, ¿verdad? Y qué lindo es saber que ella fue consciente que más importante eran sus 2 hijas y nunca más volvió a formar pareja. Entonces significa que también está esa conciencia de familia, en el sentido de que nuestros hijos, los que hemos tenido, son importantes y que yo voy a seguir contando con alguien que pueda suplir esa imagen paterna, que en el caso de ella fue su padre, pero quizá pueda ser también un hermano, claro, un padrino, que pueda suplir esa imagen. Y ella dice: nunca más me casé. Pero como dice Rosa, ella testimonió eso. La parte espiritual fue la que le ayudó a contuvo. Ella, la que le arropó, la que le contuvo y la que le hizo pensar tan importante eran sus hijas y tan importante era obedecer los mandamientos de nuestro Señor. Es que de pronto nosotras y nosotros todos dicen: merecemos ser felices, no importa el precio que de pronto tenga que pagar, pero es que la felicidad también se construye, ¿verdad? Con el respeto mutuo, ¿verdad? Porque de pronto encontramos que hay discusiones, tanto el hombre y la mujer no son iguales, aún estén casados, aún estén durmiendo y viviendo en la misma casa, teniendo hijos, es el respeto. El tener que saber que esa otra persona se la debe tratar bien. Y justamente también tuvimos, eso me hace recordar, que tuvimos 2 jóvenes también, no solamente personas, mujeres ya hechas, casadas, porque tuvimos a Débora Amarilla y la niña Tamara, ¿verdad? Que dieron un testimonio precioso, no son casadas, pero cómo ellas están forjando su espíritu, más que nada su vida, a través de ese conocimiento que todos deberíamos tener, el de Dios. Pero ya que le estás recordando a Tamara, qué hermoso testimonio fue el de Tamara, porque ella es psicóloga y ella se formó en una facultad en donde sabemos que tienen mentalidad progresista, que es en la Universidad Nacional de Asunción. Y nos decía ella: yo primeramente estuve totalmente imbuida de todos esos pensamientos progresistas, ¿verdad? Inclusive
fui feminista, estaba con todos estos temas de lo del aborto, de los LGBT, etcétera. Pero dice, fui cambiando. Y acá entra justamente lo que dice Rosa. La espiritualidad fue haciendo mella en ella. Y de poco fue surgiendo, diríamos, como un cambio en su mentalidad. Así mismo. ¿Qué es lo que significa eso? Que cada persona también tiene su tiempo, ¿verdad? Seguramente que el Señor nos va probando para ver hasta dónde está nuestra fortaleza en hacer lo que Él nos pide, y llega un momento en el que se pulsea con nosotros. ¿Qué significa? Que mide fuerzas con nosotros, y como sabemos, a Él nadie le gana. Y finalmente Tamara se convierte al cristianismo, ¿verdad? Y en este momento inclusive está trabajando en algunos podcasts que se trata justamente del último bastión, en el que está trabajando con otra entrevistada a la que vamos a recordar también. Y está procurando a favor de la vida y la familia. Bueno, yo generalmente en la capellanía, cuando voy a los hospitales, uno cuando se le acerca el tiempo, la edad, la enfermedad, las circunstancias, los problemas, uno se tiene que agarrar de una tabla, y creo que esa tabla es Dios. Porque Dios puso en el hombre la capacidad de amar a Dios, solamente que en la rebeldía del ser humano quiere independizarse de esa realidad. Pero sin embargo, Dios es tan cariñoso, tan atento, y cuando me pierdo y no sé cuál es mi norte, Él viene en su ayuda, especialmente el Espíritu Santo, que redarguye, corrige y enseña cómo tiene que ser. No tenemos excusa, porque Dios puso en nuestra conciencia de que Dios existe, que hay un ser superior. Llámele Juan, llámele, pero existe, y eso es lo que da paz y seguridad, certeza en medio de las dificultades. Así mismo, y otra persona, o mejor dicho, otro tema tan actual, lamentablemente, y cada vez pareciera como que crece ese tema, es la violencia intrafamiliar. Porque estábamos hablando del respeto, ¿verdad? Que deben respetarse tanto papá, mamá, y mamá y papá respetar a los hijos, porque los hijos también tienen sus opiniones. Pueden estar equivocadas o no, pero que haya un diálogo. Pero ¿qué pasa cuando eso no sucede? Sucede que viene una violencia, una ira incontrolable. Se lastiman unos a otros, lastiman a los hijos, y hay veces que llegan a situaciones muy difíciles, porque estaba diciendo el director de 911 que está recibiendo más de 1000 llamadas por día por violencia familiar. Imagínense. Eso me recuerda a Rosy Saldívar, que es la que trabaja con problemas de... Y Raquel Iglesias. También, ¿qué pasa? Se entendió perfectamente que la droga, el alcohol, modifica el carácter humano, porque lo vuelve agresivo, independiente, egoísta, porque está sometido a una droga. ¿Y qué podemos hacer ante esta situación? Que el hombre mismo elige el mal antes que el bien. Claro, justamente estábamos nombrando a Raquel Iglesias, que realmente ha estudiado durante 5 años, ¿verdad? Todos estos temas de violencia contra la mujer y contra el hombre, porque de pronto encontramos que es el hombre el que está siendo violentado, ¿verdad? Entonces incluso escribió un libro muy interesante. Y a esa situación, queridos amigos, es lo que no debemos llegar. Debemos buscar ayuda. Hemos hablado de que debemos buscar ayuda. Debe haber un mentor en la familia, alguien a quien recurrir y decir, mire, esto es lo que nos está pasando. ¿Qué podemos hacer? Pero también hay algo importante en lo que Rosa dijo, y quiero rescatar esto,
que en nuestra conciencia quien nos habla el Señor. Y en nuestra conciencia está el saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Muchas veces el ser humano, en vez de buscar el bien, busca el mal, que es el caso de las personas que están en el alcoholismo, en las drogas, pero también muchas veces cuando uno llega a ellos, porque a mí me tocó tener que llegar a chicos que estaban en esa situación, y cuando le dije, qué triste estará tu madre por verte así en esta situación en la que estás, y me dijo él, mi madre me abandonó. Cuando yo tenía 11 años, mi padre falleció y yo me crío a la deriva. Entonces también nosotros tenemos que saber que tras cada drama humano, tras cada alcohólico, tras cada drogadicto, hay algo que sanar. Y acá es donde tantas personas podemos involucrarnos desde la parte espiritual o también psicológica, de llegar a estas personas y ver cuál es el dolor que les hizo Así caer mismo. en esta situación y procurar con No ellos. juzgar, no juzgar, porque a veces somos muy severos y no solamente severos, sino indiferentes. Y creo, amigos, que en este nuevo año que se inicia, deberíamos hacer un alto y decir, ¿qué pasa con nuestro vecino? Porque a veces no es lo que nos cuentan los diarios, sino lo tenemos ahí al lado. Es un vecino, es un niño, es un joven, es una mujer. De pronto escuchamos gritos y, es cosa de ellos, como también decía Rosa. Hay una historia que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Generalmente los padres, las madres o el liderazgo de cierta gente que no ayuda tampoco porque no sabe mandar. O sea, no conoce el cómo. Primero no saben, segundo no sabe cómo mandar. ¿Qué hacer en cuanto uno tiene autoridad? Porque acá estamos todos involucrados, los padres, el gobierno. ¿Qué se puede hacer? Los maestros en especial. Los maestros en la escuela. ¿Y dónde está el detonante? La sociedad, la costumbre, la propaganda, lo que consumimos. ¿A dónde estará el mal? Pero tenemos que saber también que hay prioridades. Hay como una escala de valores, de quién es el primero, ¿verdad? Y en este sentido tenemos que considerar nosotros que la familia es el punto más fundamental donde el niño nace, crece, se educa, ¿verdad? Y acá es donde nosotros tenemos que ver cómo está criando esa familia, porque tenemos que saber que hay distintos tipos de educaciones. Está la educación que es autoritaria, está la que es permisiva y está la que es equilibrada. Dentro de una educación autoritaria, los niños van temiéndole a los padres y nos van tomando conciencia de qué es lo que yo creo que está bien, sino que estoy criándome a palos, ¿verdad? Lo que mis padres digan es lo que yo tengo que hacer y se le anula al niño en su pensamiento crítico, no sabe cómo pensar. Y lo más triste, te interrumpo un poquito, sí, María Elena, es que esa conducta se repite. Niños que fueron violentados, que fueron inclusive abusados, para usar una palabra, ¿verdad? Abusados, vuelven a repetir esa historia en sus propios hijos y es una cosa de nunca acabar. Así mismo, pero también, Inés, tenemos la educación permisiva. Aquel papá, aquella mamá que creen que son amigos de los hijos y tenemos que adolentizarnos nosotros como padres para salir a divertirnos con ellos, ¿verdad?
y no les están marcando pautas. Entonces ese es un niño que también se está criando a la deriva porque no tiene tampoco esa conciencia crítica. Por esas razones que hacemos tanto hincapié en mujeres de propósito, en el verdadero concepto de lo que la familia es. Siempre la familia tiene que saber que papá y mamá son las autoridades del hogar. Así mismo. Y mientras tanto, hasta que ellos vayan creciendo y puedan tomar una conciencia crítica en su adultez, diríamos, o en su juventud, tienen que depender un poco de lo que los padres digan dentro de esa educación equilibrada. Generalmente por falta de identidad. No sé quién soy, de dónde vengo, ni a dónde voy. Entonces por eso dije yo, saber, conocer y cómo hacerlo. Para tener autoridad sobre uno mismo. En cuanto a sentimiento, ira, enojo, tiene que tener un equilibrio. Lo que más es difícil es gobernar al hombre interior. Y de toda la sociedad depende del hombre interior. Sí, yo creo que es así. Ahora, también está la escuela. Por algo, por lo menos en mi tiempo, en mi época, decíamos la segunda madre, eran las maestras, ¿verdad? Pero ¿qué pasa hoy por hoy? Hoy se le está dando más primacía al alumno. Y si por casualidad alguna maestra quiere con sus palabras corregirle al niño, entonces es el propio niño el que se va a los padres y le dice, me dijo así, o no sé, hizo así. Y entonces, ¿qué hacen los padres? Vienen a atacarle al docente. En mi época, algunos años atrás, lo que decía el maestro era lo que el padre y la madre respetaba y decía, bueno, eso es, ella está en la misma línea de lo que yo educo. Y en tercer lugar recién está la sociedad o el Estado. Porque resulta que muchas veces las familias quieren poner todo en manos del Estado. Estatista. La educación de los hijos. Y no es el Estado el que tiene que marcar las pautas de una educación. ¿Y qué es lo que está pasando hoy por hoy? En muchos países europeos o también de América Latina, es el Estado el que está educando en qué, o mal educando, diríamos, en aceptar leyes que sean de ideología de género o leyes que vayan contra la vida, en una despenalización o legalización del aborto. Y entonces la gente va succionando mentalmente todo este tipo de ideología y lógicamente el mundo se vuelve un caos. Y como último, hablando de ideología de género, no podemos dejar de lamentar, porque creo que debemos ser bien claros de lamentar lo que vos decís de que los padres permisivos están diciendo, y si mi hijo quiere cambiar de sexo, que lo haga. Por favor, señoras, señores, debemos saber que biológicamente eso no puede ser. Podrá cambiar de apariencia, ¿verdad? Se podrá poner vestidos de mujer o de hombre si es que lo desean, pero siguen siendo hombre y mujer. Y están haciendo de pronto, permitiendo que sus hijos, y defendiendo lo indefendible, que tenga que ir a presentarse en una escuela vestida de mujer o de hombre cuando no lo es, y gracias a Dios de pronto la ley se pone de parte de que no puede ser. En ese sentido hemos tenido, hemos escuchadole a Ignora de Meyer, una licenciada sobre el cuerpo, que fue formada en Teología del Cuerpo en Francisco de Vitoria de Madrid. Y qué maravilloso fue escucharle para que nos dé ella el verdadero sentido del significado de cada cuerpo. Y como vos estás diciendo, estamos totalmente
impregnados en nuestra biología, en nuestra fisiología, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra espiritualidad, el ser varón o mujer, porque así se nos creó. Varón y mujer los creó, dice en la palabra, ¿verdad? Y no hay otro tercer sexo, ni un cuarto sexo. Y ahora tenemos que referirnos a lo que está sucediendo en el mundo, no sé cuántas formas de género dicen que hay. De género hay, ¿verdad? Entendiendo todo esto y comprendiendo la realidad de la vida, yo quiero que este año sea mejor. No conformarnos y no para atrás. No vamos a volver otra vez a la sodomía, sino hacer cada uno lo que puede o como mejor le parecía. Vamos a sujetarnos a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, que discierne los pensamientos y aún la intención del corazón. Que hagamos un análisis para este nuevo año, que seamos renovados, cuerpo, alma y espíritu, que sea irreprensible delante de Dios, porque tenemos que ir a rendir cuenta. Así mismo, así que este es nuestro deseo, queridos amigos, que este programa Mujeres de Propósito les haya servido para por lo menos pensar, ¿será que lo que están diciendo es verdad? ¿Cómo puedo cambiar? Yo sé que muchas señoras también han entendido cuál es el papel fundamental de ser madres, de ser esposas, de ser amas de casa y estar allí al lado de sus hijos. Así que pienso que, como dice Rosa, no nos conformemos, busquemos, y por empezar, ¿qué es lo que vamos a buscar? Buscar a Dios, porque Él es el dueño, Él es el que realmente puede manejar nuestras vidas con propósito. Y en realidad que hemos tenido mentes brillantes, porque le hemos tenido también a Andrea Soto, que es una abogada, cuya tesis hizo sobre justamente el estatuto del embrión humano, en el que nos habló sobre esa defensa. Y le hemos tenido también a Rocío Pérez, que está en la FEDAPAR, en la Federación de Padres, que está incidiendo grandemente dentro del Ministerio de Educación para que todos estos temas no se impongan en nuestro país. Realmente hemos tenido mujeres maravillosas, no vamos a dejar de nombrar a Rosa Zárate, que está peleando a brazo partido con las PPL, personas privadas de libertad. Tuvimos también a Lorena Canán, que nos dio una clase magistral sobre cómo ser bombero, ¿verdad? Así que creo que nos tenemos que despedir, chicas, de este año. Deseando lo mejor pero para el también próximo. le hemos tenido a las mellizas Torres. Intercesoras. No. Son partes de la pastoral arquidiocesana de la vida, en la que nos ha hablado cómo ellas hacen esa defensa de la vida. Sí, y nos habló también sobre los 40 días por la vida, que es un movimiento mundial en el que se ora para que todas estas leyes no estén presentes en ningún lugar, y menos aún en nuestro país. Nos despedimos de todas y de todos, deseando que tengan pero una feliz Navidad en familia y realmente un buen inicio de año. Amor, paz y familia. Y renovarnos en la mente y en el corazón, como dice San Pablo.